Inicia y continúa. Ya está. Para eso vamos a utilizar el proceso de gestión, pero de la administración de empresas. Es decir, que vamos a utilizar este proceso y lo vamos a aplicar a la administración de proyectos o el término más adecuado, gestión de proyectos. Es decir, que este proceso de organización también se aplica al proceso de organización cuando hablamos de gestión de proyectos. Primero se tiene que analizar el objetivo. ¿De dónde sale el objetivo? ¿De dónde saco el objetivo? Rodrigo Lima Beneficio. Juárez. Hola. ¿De dónde saco el objetivo? El resolver la necesidad o un problema del cliente. No, ¿de dónde saco el objetivo? De la matriz de marco lógico. Ya, antes de la matriz del marco lógico, ¿de dónde? Del árbol de objetivos. Árbol de objetivos. Ya sé de dónde es que voy a obtener el objetivo. ¿Y por qué es importante analizar el objetivo para poder organizar? Porque el objetivo te dice de manera detallada qué es lo que vas a hacer. Y para la elaboración de los objetivos, si recuerdan, hemos usado el método SMART aumentando una G. Bueno, entonces entiendo que al analizar el objetivo del proyecto, estoy analizando qué es lo que voy a hacer. Luego de eso es primordial dividir el trabajo. Cuando divides el trabajo, lo que haces es agrupar actividades y crear equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo obviamente que se van a encargar de ejecutar estas actividades. Una vez que tienes los equipos de trabajo, tienes que especializar a dichos equipos de trabajo. Es decir, que el equipo A tiene que especializarse en un conjunto de actividades. El equipo B tiene que especializarse en otro tipo de actividades. Y si tienes más equipos, como el equipo C, pues este tiene que especializarse en otro tipo de actividades. Pero hasta ahí no es suficiente. Los equipos están conformados por personas. Se tiene que asignar responsabilidades a cada una de las personas. Es decir, cada persona tiene que tener en claro qué responsabilidades van a tener dentro de estos equipos de trabajo especializados. Y de manera paralela, cuando tú asignas responsabilidad, también tienes que asignar autoridad. Es decir, las personas que conforman o están dentro de cada uno de estos equipos, tienes que definir cuál va a ser la autoridad de cada uno de ellos. En palabras sencillas, quién va a ser el jefe y quién será el subordinado. Fruto de este proceso de organización, vamos a obtener la estructura organizacional del proyecto. Es decir, cómo va a estar organizado el proyecto. Y siempre que se crea una estructura de organización, vamos a recordar que va de la mano con la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque es un conjunto de personas y un conjunto de personas se mueven de acuerdo a sus creencias, valores y costumbres. Entonces es algo que también tenemos que saber gestionar, es decir, gestionar la cultura organizacional en el proyecto para evitar que existan problemas relacionados con las creencias, con los valores o con las costumbres. Un ejemplo sencillito puede ser responsabilidad. Una cultura organizacional de responsabilidad es algo que te puede ayudar mucho en tu proyecto. Bueno, ese es el proceso. Ahora vamos a ver los tipos de estructuras de organización que se aplican a los proyectos. Primero tenemos este tipo de estructura que se llama funcional. Y es porque
la empresa o la organización está estructurada de acuerdo a las funciones administrativas. ¿Alguien me puede decir cuáles son las funciones administrativas? Levante la mano y si no, yo pregunto. Creo que nadie. Noemí Meneses García. Sí, dice, ¿Cuáles son las funciones administrativas? son aquellas que nos van a ayudar a la administración, dice, no sabría decirle con exactitud. Vas a ser administradora, tienes que recordar cuáles son las funciones. Marcelo López. Está bien, dice. Buenas noches, licenciado. Las funciones administrativas serían las actividades que van a ir desempeñando en la organización, dentro de la organización. ¿Cuáles son? Podría ser el de coordinar, dirigir, controlar, organizar, planificar. No, eso es el proceso administrativo. Alfredo. Alfredo Choque Peredo. Estás con el micrófono apagado. Alfredo. Creo que tiene problemas de audio. Jocelyn Esther. Licenciado, buenas noches. Las funciones administrativas serían la legislativa, la administrativa y la judicial. No. Alfredo, ¿ya está bien tu micrófono? Creo que no. Ariel. Sí. Ariel Granados. Sí, puedo responder, no sé si está bien. Buenas noches, dice. Las funciones serían la planeación, organización, dirección y control. No, ese es el proceso administrativo. Shirley Álvaro o Alvarado. Buenas noches, licenciado. ¿Serían las técnicas comerciales, financiera, contable? Muy bien. De seguridad, etcétera, etcétera. Somos Sí, licenciado. administradores, tenemos que recordar que las funciones administrativas son estas. Porque ustedes googlean y encuentran el proceso administrativo. ¿Cómo me voy a organizar de acuerdo al proceso administrativo? Es decir, planeación, organización, dirección, control. Nunca he visto una empresa que tenga un área de planificación, un área de organización, un área o gerencia de dirección y otro departamento de control. No existe. Cuando se organizan de acuerdo a las funciones administrativas, ese tipo de organización funcional, se organizan de acuerdo a estas funciones. Técnicas, todo lo relacionado a la producción, comercial, financiera, contable, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, este es un gerente funcional, este es el gerente de producción, ustedes ya repitieron esto durante toda su carrera, este que sea el gerente contable y este que sea el gerente comercial. Esta estructura está de acuerdo a las funciones administrativas, técnica, contable y comercial. Entonces, esta empresa, que es una empresa cualquiera, y acá está su director ejecutivo o gerente general, deciden emprender un proyecto y lo que hacen es elegir el personal que se va a hacer cargo del proyecto y deciden que estas personas van a ser las responsables o va a ser el equipo encargado de ejecutar las actividades del proyecto. ¿Y quiénes van a ser las personas encargadas de dirigir y coordinar el proyecto?
todos los gerentes funcionales. Es decir, que aparte de cumplir con sus funciones funcionales, funciones de producción, contables y de comercialización, también van a tener que cumplir o encargarse del proyecto con este equipo que acaban de crear. Ahora veamos este tipo de estructura por proyectos. Este tipo de estructura lo utilizan sobre todo las empresas que se dedican a realizar proyectos. ¿Por qué? Porque es lo que nos está mostrando. Hay un director del proyecto con su equipo ya asignado. Y este es del proyecto A. Aquí está del proyecto B, del proyecto C. Cada proyecto tiene su director y el personal necesario. Su director y el personal. Es decir, que se organizan de acuerdo a los proyectos. Luego vamos a ver los tipos de estructuras matriciales. Primero, matricial fuerte. Seguimos con el tipo de estructura funcional, porque aquí está el gerente funcional, pero aquí acaban de crear una gerencia de directores de proyectos, donde existe un gerente de directores de proyectos. Aquí hay una persona que se encarga de los directores. Aquí hay un director para el proyecto A, aquí hay otro director del proyecto para el proyecto B y este es para el proyecto C. Cada proyecto tiene su director y también el personal necesario, solo que el personal sale de la misma organización, de las diferentes gerencias funcionales. Sigamos con el mismo ejemplo, producción, comercialización y contable. ¿Sí? Pero se llama matricial fuerte porque cada proyecto tiene su director y su personal. Su director y su personal. Igual que este, su director y su personal. Su equipo de proyecto. Matricial débil. Vean, es igual una organización funcional, pero deciden qué personas se van a hacer cargo del proyecto. Estas tres personas. Aquí hay una, acá hay otra y acá hay otra. ¿Mm? Son las encargadas de la coordinación del proyecto. Y lo más probable es que alguna de estas personas tenga algún grado de autoridad más alta para poder dirigir el proyecto, pero no está designado como director del proyecto. Luego tenemos matricial equilibrada. Es como el anterior, pero decidieron nombrar como director de proyecto a un personal, a una persona que es trabajadora de alguna gerencia. En este caso, gerencia de producción, comercial, contable. Esta persona es el director y se le asignó este personal para la coordinación y ejecución del proyecto. Entonces, se llama equilibrada porque tiene definido algún director y un equipo para el proyecto. Sin embargo, estas personas aún son parte de alguna gerencia, pues tienen que cumplir funciones de dicha gerencia. Es decir, que tienen que dividir su tiempo para poder cumplir con las funciones de estas gerencias funcionales, pero también con el proyecto. Bueno, así llegamos acá. En esta parte están las estructuras de la organización: funcional, matricial, débil, equilibrada, fuerte y la estructura orientada a proyectos o por proyectos. Luego, las características de los proyectos: autoridad del director del proyecto, disponibilidad de recursos, quién gestiona el presupuesto del proyecto, rol del director del proyecto, personal administrativo de la dirección del proyecto. Es decir, de acuerdo a estas características, vamos a analizar cada uno de los tipos de estructuras que existen. Y vamos a ver. Primero, autoridad del director del proyecto. En un tipo de estructura funcional es poca o ninguna.
En un tipo de estructura matricial débil es muy baja la autoridad del director del proyecto. Matricial equilibrada está entre baja y moderada. Matricial fuerte, la autoridad es moderada hacia alta y por proyecto es alta o casi total. ¿Sí? Después se tiene disponibilidad de recursos. En una estructura funcional es poca o ninguna, matricial débil es muy baja la disponibilidad, en equilibrada es baja a moderada, matricial fuerte de moderada hacia alta y por proyectos alta hasta casi total. Después veamos, ¿quién gestiona el presupuesto? En una estructura funcional, obviamente que lo va a hacer el gerente funcional. Matricial débil, también lo va a hacer el gerente funcional. Matricial equilibrada es mixta. ¿Alguien me puede decir por qué es mixta? Alfredo, sigues con la mano levantada. Hola. Buenas noches, licencia, escuché. Tienes problemas de audio, apenas se te escucha. Mixta sería que se encarga el gerente funcional y el director de proyecto. O sea, una tarea compartida. Ya, pues sí. Tiene que hacer dos cosas. Después veamos quién gestiona el presupuesto en un tipo de estructura matricial fuerte. El director de proyecto, porque hay uno, existe uno. Al igual que en este tipo de estructura orientada a proyectos, existe un director de proyecto. ¿Cuál es el rol del director del proyecto? En un tipo de estructura funcional es parcial, o sea, es la mitad de su tiempo, al igual que en la matricial débil, es la mitad de su tiempo, mientras que en matricial equilibrada es tiempo completo, al igual que en la matricial fuerte y en la estructura de tiempo completo. Personal administrativo de la dirección del proyecto, es decir, el personal se va a enfocar solo al proyecto o va a ser tiempo parcial al igual que el director. En un tipo de estructura funcional es parcial. Matricial débil también es parcial, es decir, el personal asignado como equipo del proyecto va a tener que dividir su tiempo en las funciones. Apague el micrófono, por favor, Zulema. Jessica Zulema. Matricial equilibrada también, tiempo parcial, va a tener que dividir su tiempo para encargarse de ambas cosas. Mientras que en matricial fuerte y en la estructura por proyectos es tiempo completo. Entonces, con esto podemos entender un poquito mejor las estructuras de acuerdo a las características del proyecto. Bien. Pregunta para la clase. Díganme, según su criterio, ¿cuáles son los tipos de estructuras más adecuados para un proyecto? Funcional, dice. ¿Por qué crees que sería funcional? A ver, nadie quiere participar, así que empecemos con Carlos Mendoza. Carlos Mendoza a la 1, a las 2, 3.
Juan Reinaldo Aquino. Juan Reinaldo a la 1. A las 2. Y a las 3. Una persona más. Y ya sabe. Marcelo López. Hola, hola. Se ¿Me te escucha, escucha. Lice? Mi señal creo que está un poco mala. No le escucho medio entrecortado yo. Te escuchamos normal. Marcelo a la 1. A las 2. Y 3. Ya. Quedamos acá, doy por avanzado lo demás y vamos a habilitar la actividad que tienen que realizar. Y voy a hacer el registro de las personas que aún están en la reunión. Y las personas que saqué de esta reunión cuenta como falta. Bueno, eso sería todo. Nos vemos el día jueves. Gracias por su atención. Muchas gracias.